Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao. Vamos a iniciar una serie de programas para conversar un poquito y entender cada vez más el sentido de la cuaresma. La palabra misma cuaresma pues se nos refiere inmediatamente a 40 días, desierto, tentaciones, camino de pasión. Vamos a ir descubriendo todo esto para poderlo entender y para poderlo también pues vivir en nosotros. Vamos a empezar hablando de esta primera semana, de este primer domingo de Cuaresma, que referimos sobre todo al evangelista San Lucas en este ciclo C, en este año litúrgico del ciclo C dedicado al evangelista Lucas. Es el evangelista de la reconciliación y por eso la cuaresma en este año dedicado a San Lucas se refiere sobre todo a la reconciliación. ¿Qué significa esto de la reconciliación? Es lo que vamos a ir descubriendo pues en esta serie de 4 o 5 programas que vamos a hacer. El primer domingo del itinerario significa camino, proceso, como unas gradas que hay que ir subiendo una a una. Pues el primer domingo del itinerario cuaresmal subraya sobre todo nuestra condición de hombres, es decir, de criaturas, en esta tierra. Igualmente se subraya la batalla que resulta victoriosa contra las tentaciones. El momento en que da inicio la misión de Jesús, después de que en el desierto él mismo, diríamos que opta por una identidad y una misión de Mesías, pero no como la muchedumbre esperaba, ni como Satanás quería que fuera. Un mesianismo de servicio y de sufrimiento, de cruz, ¿sí? Algo que resulta escandaloso para los judíos o una tontería para la gente de esta tierra, ¿sí? No salvar, pues salvar como Superman, salvar como los Cuatro Fantásticos, salvar como... pero salvar mediante el servicio, el amor misericordioso, la compasión, hasta la muerte y una muerte de cruz. Esto provoca escándalo o provoca risa, es una necedad para los ojos de este mundo. Pero bien, vamos a ver por qué Jesús hace la opción por lo que ya profetizaba el profeta Isaías, siervo sufriente, el que va a cargar y va a soportar con todos nuestros males, dolores y sufrimientos, con el pecado del mundo, y lo va a cargar con su propia carne, y será por medio del sufrimiento que nos redimirá. Redimir significa quitar el pecado, salvarnos. Bien, pues es en el desierto justamente donde empieza la misión de Jesús, una invitación a tomar conciencia de la fragilidad de la criatura. Somos impotentes, ¿verdad? Somos gente necesitada, frágiles. Y por eso nos tenemos que dejar liberar del pecado, reconociendo nuestra fragilidad, reconociendo que somos pecadores. Y así infundir en nosotros una nueva fuerza, la de Cristo, que es el camino. Esto lo vamos a recordar constantemente. Jesús se encarnó, y todo lo que vivió en la vida terrena, su gestación en el seno de la Virgen María, su nacimiento, su niñez, su adolescencia,
su vida pública de amor gratuito, de compasión, de ternura, de misericordia para con los más pobres, también de denuncia agresiva, ¿verdad?, frente a los que manipulaban la religión y la llegaban a convertir en legalismos o fundamentalismos vacíos de amor y de misericordia, y hasta llegar hasta la muerte, y una muerte de cruz, su sepultura, su ascensión al cielo, ¿verdad?, después de su resurrección, su sentarse a la derecha del Padre, su envío del Espíritu Santo y su retorno en gloria al final de los tiempos. Todo esto, todo este misterio de la vida de Jesús es a favor nuestro, es decir, es en beneficio nuestro. Es decir, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y es de una forma absolutamente gratuita. ¿Sí? Y esta es la clave de nuestra fe, ¿verdad? Es el querigma. ¿Tú crees que te amó y se entregó en sacrificio por ti y que es el Hijo de Dios? Ese por, con el sentido de sustitución, te sustituyó a ti, te sustituyó para que fueras salvo, para liberarte del pecado que tú mismo por tus propias fuerzas no podías, y lo ha hecho de una forma completamente gratuita, sin mirar obras, méritos, sin mirar si eras tan pecador o tan poco pecador, no, sino simplemente es un don, es un regalo gratuito. Bien, esta es la primera parte. Ahora bien, pero no solamente por mí, como alguien superior que me sustituye y listo, yo no tengo que hacer absolutamente nada. Este es un primer momento, es el querigma, pero eso no te hace cristiano, eso no te hace entrar en la vida cristiana. Estamos diciendo que es un itinerario, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Y confieso, yo confieso con mis labios que Jesús es el Señor, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿verdad? Y el único mediador, el único que me salva. Y además yo lo confieso con la boca, y lo creo de corazón. Pero eso no me da automática ni mágicamente la salvación. Es más maravilloso, porque si no, rompería nuestra libertad humana, ¿verdad? Bueno, pues Él lo hace todo, pues aleluya, gloria a Dios, y listo. Pues ya, muchas gracias. Es que Él murió por mí, gracias. No, el Señor no nos toma como cosas, como marionetas, como personas sin libertad que Él dirige como un títere, no. Sino que sobre todo, y esto lo podemos ver desde la misma Escritura, es no solo en beneficio nuestro por mí, sino para mí. ¿Y qué significa para mí? Significa para ser mi modelo, para que le sigamos, es decir, para ser camino, para ser mi camino. Y claro, esto significa una compasión, esto significa la auténtica misericordia, es decir, no solo desde arriba me salva, bien, sino que me acompaña, dependiendo de mi libre voluntad. Él no me obliga, ¿verdad? Sino, mira, este es el modelo, yo soy el camino, te acompaño. No desde arriba te salvo y te libero y listo, ya está. Sí, sino también me pide permiso, también quiere que yo quiera y siga por ese mismo camino, ¿verdad? Igual que decíamos al principio, la salvación un don absolutamente gratuito de parte de Dios, pero este don absolutamente gratuito de parte de Dios lo hace con compasión. Compasión significa sentir con, es decir, acompañándome. No imponiéndome la salvación, no obligándome a ir a la vida eterna y a ir al cielo, ¿no? Eso es ser marioneta o títere, sino diciendo, ¿quieres? Ven y sígueme. Aprende de mí cada día, es decir, se presenta como un modelo. Y además,
como único modelo, único camino. Hay que seguir pues el camino que Él ha abierto yendo por delante, ¿verdad? Eso significa ser discípulo de Jesús. No se trata solamente, porque ahí se quedan, por ejemplo, las sectas, ¿verdad? Los luteranos ya no. Las sectas se quedan, no, tú acepta a Cristo como tu Salvador, ¿verdad? Él murió por tus pecados y ya, eres salvo. Ya no necesitas de nada más ni de nadie más. Ya ni siquiera necesitas de la Biblia, ya no necesitas de una iglesia, ya no necesitas de nada ni de nadie. Ya está, ya eres salvo, ¿verdad? Eso es soberbia, eso es antibíblico, ¿verdad? Es decir, y antihumano. ¿Por qué? Porque esta dimensión es muy importante y toda la Escritura nos habla de ella. Es decir, ahí, bien, es el primer momento, pero para que tú entres a vivir la vida propiamente cristiana, y acompañar. Por eso la Escritura dice muy claramente, y el que persevere hasta el final, no el que ya lo he hecho, ya está, ya no hace falta nada más. No, 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 el que persevere hasta el final. Es decir, que puedes decir no a lo largo de tu historia, de tu vida, a esta realidad. Bien, el querigma es muy importante, es fundamental, y los protestantes y sectas lo hacen. Bendito sea Dios, muy bien. Ahora bien, tienes que dar el siguiente paso. Me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó para mí. Es decir, para ser mi modelo, para ser mi camino. Yo no soy su juguete, yo soy una persona y tengo libre voluntad. Y puedo unirme, puedo adherirme a Él y a su persona. Y tercera parte, bien importante. No solo por mí y para mí, sino lo que acabamos de decir. Y no sin mí. Es decir, Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es la frase famosa de San Agustín. Es decir, quiere que yo acoja la salvación mediante dos palabras muy importantes: participación y comunión. Comunión con Él, es decir, la comunión con Dios. Llegar a ser hijo propiamente de Dios, con la libertad propia de hijo de Dios. Bien, la comunión con Él. Y huyendo de la corrupción de este mundo, ser partícipe de la naturaleza divina. Partícipe, es decir, participar. No somos personas que añadimos algo a Dios. Eso es soberbia. Sino que somos personas que participamos del ser de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Participamos. Bien, todo lo que Dios es, vida, amor, nosotros participamos de la vida y del amor de Dios. Todo lo que Jesús hizo, incluso su redención, la creación, la santificación, nosotros participamos. No añadimos, sino que participamos. Esta es la clave católica. Muchas sectas acusan a la Iglesia Católica, ellos añaden, ¿verdad? De ninguna manera, eso es una herejía. Nosotros participamos de la creación, de la redención y de la santificación. Nosotros participamos de la salvación. Claro, esa salvación es absolutamente gratuita de parte de Dios, pero participamos en ella. ¿Por qué? Porque la salvación consiste en la comunión. Ahí está la clave de todo, ¿verdad? En la comunión. Es decir, Cristo se ha unido a nosotros de tal manera que se ha hecho, pues, indisoluble. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, ¿verdad? Y lo que hace la cabeza lo transmite al cuerpo, ¿verdad? Y se transmite a través del cuerpo. Lo hace el cuerpo sin cabeza, no tiene sentido. Lo hace la cabeza sin el cuerpo, a partir de la salvación, tampoco tiene sentido. Bien, todo es entonces una comunión. Esto es el primer punto clave para poder comprender
la realidad de nuestra fe y de la Cuaresma. ¿Por qué digo esto? Jesús va al desierto 40 días y ayuna. ¿Qué significa esto para nosotros? Primero, por nosotros, absolutamente gratuito. Pero segundo, para nosotros. Es decir, para que nosotros entremos también en el desierto. Y para que nosotros, por Cristo, con Él y en Él, venzamos también y salgamos victoriosos de las tentaciones de Satanás. ¿Bien? No, por mí, yo no hace falta ya que entre en el desierto, ni que venza las tentaciones, ni nada, ya soy salvo. No, hay que participar, hay que comulgar, hay que tener los mismos sentimientos que Cristo. ¿Bien? Esto es muy importante. Primero, reconocer que es por mí. La salvación es absolutamente gratuita. El único mediador es Cristo. Y segundo, es para mí, es para ser mi modelo y para ser mi ejemplo. Y Jesús no lo quiere hacer sin mí. Quiere que participe. Venga, lucha, combate, haz ayuno, haz penitencia. Vive estos 40 días, ¿verdad? Y estos 40 días de penitencia, de ayuno, de ir venciendo las tentaciones, de eso se trata. Por lo tanto, es una llamada decidida a recordar que la fe cristiana implica seguir el ejemplo que ha dado Jesús. Él es el camino. ¿Y cuál es el camino? ¿A dónde va? Llevado por el Espíritu al desierto. Pues entremos con Él. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a sentir hambre a los 40 días? Pues venga. ¿Y qué va a hacer ahora? Pues va a ser tentado por el diablo. Pues venga, a Él le sigo, a Él voy, ¿verdad? Es decir, voy siguiendo el ejemplo de Jesús. Y en unión con Él, vamos a luchar contra los dominadores de este mundo tenebroso. Después vamos a ver quiénes son estos dominadores, ¿verdad? Porque no son seres abstractos, ¿no? Sino que es propiamente los ídolos. Bien, el ídolo del poder, el ídolo de la riqueza, el ídolo de la lujuria, principalmente son los tres ídolos que nombra Pablo en el Nuevo Testamento, como vamos a ver. El diablo actúa y no se cansa de actuar. ¿Y cómo actúa? ¿Obligando al hombre a pecar? No, tentando, Es decir, tentando al hombre para que peque, porque el diablo no puede obligar a pecar a nadie. Es que el diablo me obligó. No, el diablo te tentó y tú libre y voluntariamente pecaste. Claro que el diablo tiene culpa porque te tienta, pero él no te puede obligar. Ahí está tu libre voluntad. Bien, esto es clave. Cristo sale victorioso. Y eso nos abre el corazón a la esperanza, que también, si perseveramos, pues podemos vencer a las seducciones del mal y al maligno mismo. Lo que decimos, vamos a comprenderlo un poquito más. Ciertamente, Jesús lo hizo todo por nosotros, en favor nuestro, para salvarnos. Y al mismo tiempo, para mostrarnos el camino a seguir. Es decir, no lo va a hacer sin nosotros. Así como la salvación es un don absolutamente gratuito de parte de Dios, eso es lo que significa gracia, necesita el consenso personal de cada uno. Es decir, una respuesta. Y esta respuesta ha de mostrarse en la voluntad de seguir a Jesús, de acompañar a Jesús. Y más bien que Él nos acompañe en nosotros, que Él viva en nosotros y Él de nuevo venza las tentaciones en cada uno de nosotros. Así como Adán fue expulsado de la comunión de Dios, ahora para regresar a la comunión hemos de atravesar el desierto. El desierto o la prueba de la fe. Y no estamos solos. Jesús viene con nosotros. Solo así podemos vencer el combate contra el espíritu del mal.
El desierto. Vamos a ver qué es el desierto, porque el Antiguo Testamento nos habla constantemente del desierto, también el Nuevo Testamento, y ahora pues lo meditamos en este primer domingo. Jesús se adentra en el desierto. Primero hay que decir que el desierto no es una situación definitiva o duradera del fiel cristiano. Es más bien, desde el Antiguo Testamento, una preparación, donde se va a prepararse, y para prepararse para una misión. Y una misión que no es individual ni para el individuo, sino que es una misión que es comunitaria y para la comunidad, para toda la sociedad, para todo el género humano. Ahí nos preparamos en el desierto. Para Israel, pueblo elegido significó el tiempo intermedio entre la esclavitud en Egipto y la tierra prometida. Siempre hay este periodo intermedio, que es el periodo de purificación, que es lo que nosotros llamamos purgatorio, ¿verdad? De la esclavitud, el infierno, del periodo intermedio, la purificación, purgatorio, y la tierra prometida, el cielo. ¿Bien? Son figuras de esta realidad. Después de cada infidelidad, el pueblo tenía que volver al desierto. Cada vez que era infiel, pues el pueblo volvía al desierto, como lugar de purificación, o paso a una situación de gracia de Dios, de justicia. Jesús, imitando al pueblo de Israel, haciéndose parte del pueblo de Israel, empezando por Abraham, Moisés, Elías, todos van al desierto, ¿verdad? Se insertan en el desierto también, como un momento del itinerario espiritual, como un momento fuerte de madurar en las propias opciones y en el encuentro personal con Dios, con el Padre, si nos referimos a Jesús. El desierto en sí mismo es un signo de pobreza, austeridad, sencillez, impotencia, donde el hombre no puede y tiene que pedir ayuda, se ve necesitado de recurrir a Dios como su fuerza y su amparo, porque no tiene nada alrededor, ni él en sí mismo puede, entonces tiene que acudir a Dios. Puede llevar a la confianza y abandonarse completamente en Dios. Diríamos que es como un ensayo de esperar solo en Dios, no en el mundo, en las cosas de este mundo, ni en uno mismo. Es decir, es un momento de adoración pura de Dios, donde uno despierta las necesidades más importantes y esenciales, y se abandonan esas necesidades creadas que son ficticias. Entonces es como cuando uno entra en sí mismo, ve su pobreza, ahí está el desierto, y entonces va limpiando de todas esas necesidades que uno se ha creado y encuentra esa necesidad profunda, primera y esencial, la de escuchar la palabra de Dios, confiarse y abandonarse en esa palabra de Dios y seguir a Dios, ser discípulo de Dios. Por lo tanto, el desierto, que es a lo que nos invita la Iglesia en esta Cuaresma, es decir, a seguir a Jesús, es para demostrar, primero, la fe en un solo y único Dios. A demostrar que dependo verdaderamente solo de Él. Y a demostrar que pongo mi seguridad solo en Él. Como hemos dicho, en lugar de apagar deseos inútiles, acallar lamentos de esclavitud, ¿verdad? Es que las cebollas de Egipto, es que enseguida estamos para volver al infierno otra vez. Es el lugar para elegir lo único importante, lo absoluto, y para entender qué es lo relativo. A veces lo relativo, es decir, las añadiduras, nos
crean en nosotros una necesidad, es que yo necesito las añadiduras, ¿verdad? Es que yo necesito comer pan, es que yo necesito placer, es que yo necesito... A veces las añadiduras se convierten en dioses. Eso son ídolos, eso es la idolatría. Bien, entonces hay que ir al desierto para decir, esas necesidades o deseos que te has creado, esos ídolos, esa idolatría, ¿verdad? Es lo que te está dañando, lo que te está destruyendo. La única necesidad, lo único absoluto es Dios. Es decir, la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, lo único necesario y absoluto es Cristo. Él es la palabra y Él es el pan de vida. Ese es el verdadero deseo y la verdadera necesidad. Entonces, cuando entramos en el desierto, cuando entramos en nosotros mismos, se trata de eso. Relativizar las añadiduras. Si no están las añadiduras, no pasa nada. Solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Pero quien a Dios no tiene, nada le basta. Ya, que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está hecho para Dios, que es lo más grande. Y nada ni nadie, ni tú mismo te lo puedes llenar. El desierto, por lo tanto, es prueba, lugar de prueba y tentación ante la idolatría. Y ahora vamos a ver qué significa la idolatría. Muchos pueden decir, eso ya, yo ya acepté a Cristo, ya me bauticé, y eso que el pecado quedó, ya sepultado, ya me lavo las manos, ya no tengo que entrar en el desierto, ya no tengo que quitar nada, absolutamente nada. Pues lo contrario, ¿verdad?, a lo que dice la Escritura. Podemos ir a la carta a los Efesios, capítulo 5, fíjense lo que dice aquí. Dice lo siguiente. Porque tened entendido que ningún fornicario, o impuro, o codicioso, esto es ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. No, la idolatría son las imágenes y son... No, mira lo que pone acá. Entonces tengan entendido que ni el fornicario, ni el impuro, ni el codicioso, codicia viene de querer tener más y más y más. Ninguno de estos tres entrarán en el reino de Dios, porque eso es ser idólatra. Ahí está la clave. En Colosenses, uno puede decir, no, es que yo ya no soy idólatra, yo acepté a Cristo en mi corazón y ya me bauticé y ya soy salvo. Vamos a ver lo que dice en Colosenses, capítulo 3, versículos del 5, versículo 5. Dice lo siguiente. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos. Mortificad, ¿qué significa? ¿Que ya está muerto? No, hay que mortificar. Es decir, y está hablando a los colosenses, personas que ya tienen el querigma, han sido bautizados y están viviendo la vida cristiana. Y así se le llama en la Escritura, es un título, pero preceptos generales de vida cristiana. Es decir, si tú empiezas la vida cristiana, tienes que mortificar la idolatría. Dice lo siguiente. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría, y todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes. Por lo tanto, eso es la idolatría. Contra eso es que hay que luchar, ¿verdad? Mortifiquen sus miembros terrenos. Bien. Ahora bien, pues esto es el sentido del desierto. Entrar en el desierto no es irse a un desierto, al Sáhara o al desierto de Chile o yo que sé qué. No, es entrar en el desierto de tu vida, ¿verdad? Entrar en ti mismo durante 40 días. ¿Para qué? Para vencer a los ídolos, esta idolatría. Para saber discernir lo relativo, que es añadidura, de lo único importante y necesario, de lo absoluto.
de escuchar la palabra de Dios y confiarse en Él y abandonarse en Él. Ahí está la clave. ¿Por qué el ayuno? Jesús ayuna en el desierto. El ayuno es signo de que Dios es el más grande. La comida es necesaria, sí, pero más necesario todavía es escuchar la palabra de Dios. Por eso el ayuno, para darse cuenta de qué es lo importante, ¿verdad? Entonces, el ayuno no solamente lo podemos entender como dejar de comer, sino sobre todo dejar la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la codicia, que eso es una idolatría, ¿verdad? Ahí está. Y entonces darnos cuenta que lo más importante es Dios mismo. Bien. El punto de partida para este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo bautismal, bien, se encuentra en renovar esta lucha, para no caer en tentación. ¿Qué es la tentación? En nosotros descubrimos una inclinación hacia el mal. Es decir, nos resulta más fácil hacer el mal que hacer el bien. Eso significa que ahí está la tentación, ¿verdad? Entonces estoy inclinado, cuando está inclinado, aquí está todo el mal del mundo, entonces yo soy yo estoy así, estoy inclinado hacia el mal del mundo, y esto es lo que Dios me pide y esto es el bien. Entonces, para hacer el mal me resulta muy fácil, es bajar los dedos de la mano y listo, y hago el mal. Pero para hacer el bien tengo que enderezar todo el brazo, tengo que voltearlo, tengo que sufrir un poco y... Es decir, es muy difícil hacer el bien. ¿Por qué? Porque vivimos en estado de tentación. Ahí está la cuestión, ¿verdad? Eso sería la concupiscencia de la carne, ¿verdad? De los ojos. Bien, en nosotros mismos descubrimos esta inclinación al mal. No creo que nadie diga, no, me resulta más fácil hacer el bien que el mal. No creo. Santos hay muy pocos, ¿verdad? Bien. Es más fácil actuar desde el interés propio, del egocentrismo, desde la soberbia, presunción, ambición, engaño, deshonestidad, actuar con odio y abuso de los demás, nos resulta más fácil. A estas inclinaciones es a lo que llamamos tentación. Cuando alimentamos la tentación con un deseo cada vez más creciente, vamos a ser incapaces de vencerla. Por eso nuestro combate supone dejar de alimentar estos deseos, ficticios en definitiva, falsos, que vienen de nuestros instintos, del propio yo, o desde la misma sociedad y de los medios de comunicación que nos invitan a eso, ¿verdad? Y se encargan los medios de alimentar brutalmente las tentaciones. Basta salir por la calle, y ahí tienes la posibilidad de fornicación, de impureza, de lujuria, de malos deseos, de pasiones, y te vienen por todas partes, ¿verdad? Ahí está la cuestión. Si nos apoyamos en el querigma, en la gracia bautismal, y cooperamos con la fe y la oración, no vamos a caer en tentación. En el Padre Nuestro, Jesús nos enseña a orar diciendo, no nos dejes caer en tentación. Y la oración tiene poder. Y si tú lo pides con fe, lo consigues, ¿verdad? Por eso, velen y oren para que no caigan en tentación, decía Jesús, ¿verdad? Que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Bien, el miércoles de ceniza iniciábamos este itinerario cuaresmal. La liturgia nos invita primero a reconocer lo que Jesús hace por nosotros, el querigma. Segundo, a participar, a cooperar, tomando a Jesús como nuestro camino, nuestro modelo, y que no va a realizar la salvación sin nosotros. Bien, esto es clave.
dice el texto del Evangelio, ¿verdad? También podemos leer, un poquito antes de leer el texto del Evangelio, en 1 Corintios 10, del 1 al 13. Esta es una cita clave para poder decir que nosotros estamos llamados también a entrar en el desierto, es decir, a purificar, tener un tiempo de purificación de nuestros deseos y de vencer las tentaciones. Dice en 1 Corintios 10, del 1 al 13. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar, todos fueron bautizados en Moisés, por la nube y el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron en figura. Escuchen, esto es bien importante. Figura. Para nosotros. Para que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Codicia. Es la verdadera idolatría. No os hagáis idólatras al igual que algunos de ellos. Como dice la Escritura, sentóse el pueblo a comer y a beber, se levantó a divertirse. Gula, lujuria, impureza. No, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos 23.000 en un solo día. La lujuria, la fornicación. Ni tentemos al Señor, como algunos de ellos le tentaron, perecieron víctimas de las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron bajo el exterminador. Y repite Pablo, todo esto les acontecía en figura, y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos. Es decir, para nosotros. Así pues, el que crea estar en pie, mire no caiga. Habéis sufrido tentación, pues, superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito. Bien. Entonces, hemos de entrar en el desierto, el mismo Pablo nos lo dice, ¿verdad? Es la clave. Todo esto en figura sucedió para nosotros. Y cuidado de aquel que dice, no, yo ya acepté a Cristo y fui bautizado, mis pecados han quedado, ya soy salvo. Cuidado, el que crea que está en pie no caiga. Es decir, hay un camino, hay un proceso, hay un itinerario, y el que persevera hasta el final se salvará. Se salvará, futuro, no presente. El invento de las sectas es cambiar la palabra de Dios y poner ya soy salvo, hoy, aquí y ahora. No. Serás salvo. Es decir, siempre es un futuro porque es un don, es un regalo de Dios que se dará pues al final de los tiempos. Bien, ahora solamente emprenda, bien, pero esa prenda la puedes perder, puede caer en saco roto. O como dicen algunos, es que yo ya no soy pecador. ¿Por qué? Porque ya Jesús murió por mí y ya está, ya no soy pecador. Bueno, pues léete a Pablo, ¿verdad?, en sus cartas, que te dice, cierta de ser creída esta afirmación. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y dice Pablo, y el primero de ellos soy yo. Pues si Pablo es pecador, ¿verdad?, y además dice que es el peor pecador de todos, yo resulta que no, soy más que Pablo. Cuidado con esto. Estamos en un itinerario, es un proceso, es un camino, que nadie se crea que está de pie y que ya no, cuidado, no caigas, y las tentaciones ahí están, ¿verdad? La codicia, la fornicación, la impureza, la tentación, cuidado con todo esto, ¿bien? Ahora bien, vamos a adentrarnos un poquito más en el texto propuesto para este domingo de Lucas 4, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán
y conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Fijémonos bien que el texto anterior a este nos narra la genealogía según el Evangelio de Lucas, que se remonta no hasta Abraham, como lo hace Mateo, sino hasta Adán. Es decir, tiene un carácter más de todas las gentes, no solamente del pueblo judío. Es decir, se nombra a Jesús como descendiente de Adán, ¿eh? Así como Adán no tuvo padre terrestre, ¿verdad? Así Jesús tampoco. Bien. Inaugurando un nuevo linaje humano. Lucas pudiera pensar, como lo hace San Pablo, en Jesús como el nuevo Adán. Por un hombre nos vino el pecado y la destrucción y la muerte, y por un solo hombre también nos vino la gracia, ¿verdad? De este modo Jesús recorre todo el camino del pueblo de Israel, es decir, no solo del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. El comienzo en Lucas está marcado por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, la Virgen María llena del Espíritu Santo, ahí está. Internarse en el desierto es una imagen bien comprendida en aquel tiempo. Es el camino de la purificación, el lugar de las tentaciones, el lugar para comprender la propia identidad y la misión y el cómo realizar esa misión. Es el espacio para afirmar que Dios es siempre fiel. Y al final terminan diciendo los profetas, es el lugar de enamoramiento, es un lugar donde Dios me seduce, me aparta de los ídolos para que yo le adore solamente a Él. 40 días nos recuerda al tiempo en que Moisés estuvo en la cima del Sinaí, hasta llegar a recibir la ley, grabada en tablas de piedra. A los 40 años de Israel en el desierto, antes de entrar en la tierra prometida. A los 40 días en que Elías también estuvo por el desierto. También Jesús, en oración y ayuno, se inserta en el desierto. Es decir, se hace partícipe del pueblo de Israel y de toda la humanidad. Sería como la encarnación, se hace pobre, ¿verdad? Se hace impotente, se hace frágil. Y ahora la Iglesia también nos invita a este tiempo de Cuaresma, a estos 40 días, adentrarnos al desierto con Jesús, para así confirmar quién soy yo y cuál es mi misión. Que en definitiva, no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí, y la misión no es la mía, sino que es la de Cristo a través de mí. Bien, por eso es un periodo de prueba y preparación. No es un fin en sí mismo. La Pascua es hacia donde caminamos. El ayuno de Jesús es una expresión de su confianza y obediencia al Padre. A semejanza de Jesús, nuestro ayuno, también el ayuno que nos propone la Iglesia, o mortificación que propone Pablo, son signo de nuestra participación, esta palabrita, comunión con Jesús. Jesús ayunó y entregó su vida para dar vida. También nosotros comulgamos y participamos. Nos adherimos a su persona, libre y voluntariamente, con sus mismas palabras, sus mismos gestos y amando con su mismo amor. Entonces el diablo le dijo, vamos a ver las tentaciones, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó, está escrito, no solo de pan vive el hombre. Veamos la segunda tentación. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo, a mí me ha sido entregado todo poder y gloria de estos reinos, yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Tercera tentación. Entonces lo llevó
a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Tres tentaciones. Jesús responde con el Deuteronomio. Deuteronomio 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 6:13. Teme a Yahvé, tu Dios, y solo a él sirve. Y con el Deuteronomio 6:16. No tentarás a Yahvé, tu Dios. Jesús se ancla en lo absoluto de Dios. Dios es lo primero, lo más importante, lo esencial. La unicidad de Dios, no hay otro Dios a quien adorar. Y la santidad de Dios. No tientes, no murmures contra Dios. Él sabe bien lo que hace y cómo lo hace y por qué lo hace y para qué lo hace. Es decir, Jesús vemos que descubre su identidad desde la misma palabra de Dios, del Antiguo Testamento, y va a entenderse como el Mesías. Como el Mesías, pero no como el Mesías que el diablo quiere, ni el pueblo, la muchedumbre quiere, o como las sectas actuales profesan. No es un Cristo populista. Todos sabemos lo que es el populismo, ¿verdad? El presidente que dice: yo, pues, mi sueldo lo voy a dar para los pobres, yo voy a ver a la carnicería a ver cómo está la cosa, yo voy a ver tal o que fuera. Eso es populismo, ¿verdad? 3, 4 gestos simplemente para que el pueblo aplauda y le deje tranquilo para que sea corrupto por otros lados. O ahí en Venezuela tenemos el populismo claro, ¿verdad? Con estos dictadores, que si Chávez, que si Maduro, populista también, ¿verdad? Es decir, no tiene nada que ver Jesús con el quedar bien delante de la gente, delante del pueblo, ¿verdad? Y esto puede entrar también, es lo que se llama mundanidad espiritual en la misma iglesia, el ser populista, es el quedar bien con la gente, ¿verdad? Pero que de Cristo y del Evangelio no hay nada, no es populista. Tampoco es un Cristo a medida del querer del hombre en pecado. Es decir, el hombre quiere que Dios sea como yo quiero que sea. Pues tampoco se va a presentar así como tú quieres que sea, ¿verdad? Y no es un Cristo que nos sustituye, en ese sentido que hemos dicho en un principio, que lo hace todo por nosotros. Si nosotros no tenemos que hacer nada y no podemos hacer nada, ni participar, ni añadir, ni comulgar, ¿verdad? Es un Dios soberano y soberbio. No. Tampoco es un Mesías que va a favorecer los caprichos del pueblo. Será Juan, el evangelista, el que nos indica esto. Juan capítulo 6, versículo 15, para quien lo quiera leer, o capítulo 18, versículo 36. No. Pero desde estas tentaciones y en el desierto Jesús se identifica con el siervo sufriente. Así, como hemos dicho al principio, va a salvar al pueblo y nos va a salvar de los pecados. Por el servicio y por el sufrimiento. De esta forma. Es decir, gloria y cruz se unen indisolublemente. Por el amor. No por la imposición. No por el poder. Ante el pecado de Israel. Aquí vemos y podemos descubrirnos nosotros para ver cómo vamos a vivir esta Cuaresma. El pueblo de Israel deseaba la satisfacción inmediata de sus necesidades. Aquí nos has traído para morirnos de hambre. Queremos carne. Aquí nos has traído para matarnos de sed. Queremos agua, ¿verdad? Jesús, en lugar de satisfacer de forma inmediata su necesidad, su deseo, su añadidura, lo relativo, dice: no, yo muero a mí mismo.
esa es mi respuesta, ¿verdad? Muero a mis necesidades, que son ficticias, son tentaciones, que si comida, bebida, seguridad, placer, que si ídolos, no. Prefiero morir a mí mismo antes que caer en la tentación de satisfacer caprichos o necesidades inmediatas. Ante los ídolos. Ya hemos dicho qué entendemos nosotros por ídolo e idolatría, lo que entiende San Pablo. La fornicación, la impureza, las tentaciones, las murmuraciones, los malos deseos, la codicia. Pues ante estas tentaciones, ante esos ídolos, nuestra respuesta es: yo adoro solo a Dios. Bien, yo no voy a adorar el poder, la riqueza, nada que sea relativo, sino solo Dios. Es decir, Dios es amor, por lo tanto solo adoraré el amor de Dios. Y el amor de Dios y el amor al prójimo han sido indisolublemente unidos. Por lo tanto, el amor a Dios y el amor al prójimo es lo fundamental. Yo no puedo decir que adoro a Dios y no amo al prójimo. Sería un mentiroso, ¿verdad? No, es que yo, en nombre de que a Dios solo adoro, dejo de amar al prójimo. Eso es ser un mentiroso y además un asesino, ¿verdad? Cuidado también con esto de cómo entendemos también la adoración. El desierto es un momento de paso. ¿Para qué? Para dar la vida en sacrificio por los demás, para servir a los demás. ¿Bien? No, el desierto es para quedarme Dios y yo me entrego a Dios y aleluya y ya está. No. Tiene que haber ese amor al prójimo, ¿verdad? Para que sea verdaderamente cristiano, el Dios de Jesucristo. El pueblo de Israel, y hoy también quizás nosotros, ponemos a Dios a prueba, le tentamos. Si eres hijo de Dios, pues... La respuesta de Jesús: total confianza en Dios. Es decir, yo confío en Dios. Dame salud, dame enfermedad, dame vida tranquila, dame vida con problemas, no me importa. Me fío de ti. Confío de ti. Todo lo que tengo procede de ti y, por lo tanto, es a ti a quien quiero, ¿verdad? Me des añadiduras o me quede sin añadiduras. Lo importante es confiar en Dios. Por lo tanto, esta es la clave, ¿verdad?, de esta Cuaresma. Podríamos hablar, desde estas tres tentaciones, de la forma de entender su identidad Jesús. Primero, una salvación económica. Nos recuerda el becerro de oro, que es la salvación que esperaba el pueblo, ¿verdad? Mientras Moisés 40 días ahí pues, en la cima, y entonces ahí el pueblo ya se hace su becerro de oro, es decir, adora lo económico, el dinero, la satisfacción inmediata de sus necesidades, bien, comida, bebida, ahí está la orgía, ahí está la lujuria, ahí está la codicia, ahí está todo, significado en el becerro de oro. El becerro de oro en sí mismo, pues no significa nada, ¿verdad? Es lo que la idolatría que hay alrededor, que es todo esto. Podemos reducir la salvación a eso, a satisfacer las necesidades materiales del pueblo, que en definitiva se convertiría en aprovecharse de los más pobres para el interés personal. La respuesta de Jesús es: no solo de pan vive el hombre. Mira qué es lo importante. El pan de vida es Cristo, que es palabra de vida eterna. Bien. También otra tentación, una salvación de tipo político. El diablo le tienta a manipular el poder de Dios para abrazar caminos de honor y de gloria terrenal y humana. Le incita a luchar por el poder terreno con violencia, como los celotes hacían, ¿verdad?, con guerra, y así dominar toda la tierra y ser el rey de todos los reyes, el señor de todos los señores. Bien, es una tentación. Igualmente, el pueblo mismo quería hacer rey a Jesús, cuando el signo de la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Responde que el único soberano
Y la única soberanía de Dios es la del cielo. Su reino no es de esta tierra. Su reino es el del cielo. Y está basado en el amor gratuito, servicial y sacrificado. La siguiente tentación, una salvación espectacular, ¿verdad? Un show, como hacen las sectas. Es buscar hacer milagros en el sentido de prodigios, y sanaciones y curaciones espectaculares, y así ganar su propia fama, popularidad, populismo otra vez, honorabilidad, gloria individual. Es decir, el diablo en definitiva quiere que Jesús rechace la salvación a través de su muerte. Que no salve así, sino que salve de esa manera que el diablo le dice. La salvación de Jesús no será de poder, de materialismo, de milagrería, ni de sentimentalismos, sino de cruz, con todo lo que significa. Amor gratuito, compasivo y misericordioso, y un amor sacrificado. Es decir, Dios nos ha querido salvar por el amor, y un amor que acoge y acepta el sufrimiento. Esto es lo que significa misericordia, hasta la propia muerte. Y por la muerte se perdonan nuestros pecados. Y por su resurrección nos hace capaces de vivir una vida nueva, un vivir para Dios. Bien, pues es tiempo, la Cuaresma, de conversión. Y todo esto, pues ir entendiendo que lo vamos a ir haciendo en este itinerario. Primero, reconocer que Jesús es el Señor, es el Salvador, es el mediador entre Dios y los hombres, y me ha sustituido en el sentido que gratuitamente me quiere salvar. Segundo, hay que participar y comulgar en esta salvación que se me da gratuitamente, porque no se va a realizar sin mí. Por lo tanto, luchemos contra toda esa idolatría, con todos esos ídolos que tenemos, y busquemos depender cada día un poquito más de Dios, y por Cristo, con Él y en Él, saldremos victoriosos. Muchas gracias por su atención y seguiremos con estos programas.